Saludo a todos desde un lugar de esos que al verlo desde afuera genera curiosidad y al estar adentro provoca explorarlo más. Si quieres ver cuál es y cómo el arte ha transformado a Bilbao en la atractiva ciudad que es hoy, este programa será de tu interés. Sean todos bienvenidos. El capítulo de hoy comienza por un lugar atractivo en una terraza de lo que antes era un edificio para guardar vinos, pero que con la sabiduría del tiempo lo han restaurado y me encuentro aquí, en el Centro de Arte Azcuna, un espacio cultural emblemático ubicado en Bilbao. Este centro tiene una rica historia y un desarrollo fascinante que lo ha convertido en uno de los puntos de referencia más importantes para el arte y cultura en la ciudad, y del que además voy caminando y les iré mostrando algo de él mientras les cuento su particular historia. La historia del Centro de Arte Azcuna comienza con la construcción del edificio en el que se ubica, originalmente conocido como la Alhóndiga en Bilbao, un edificio diseñado por el arquitecto Ricardo Bastida en 1905 y que terminó de construir en 1909. Su función original era la de ser un almacén de vinos, un lugar donde se almacenaban y gestionaban los caldos que llegaban a la ciudad. La Alhóndiga operó con este propósito durante varias décadas, siendo un elemento esencial para la industria y el comercio local. Lo que estamos recorriendo en esta primera parte es la azotea de un espacio destinado a pequeñas exhibiciones al aire libre y acondicionado también a una zona de descanso de quienes hacen uso de una piscina que luego la verán. Y es bastante curiosa por verse desde la planta de abajo. Por ahora sigamos caminando viendo esta parte superior que resulta llamativa por las paredes que se aprecian. La terraza de esta especie de palacete centenario es apenas uno de los atractivos desde donde se puede tener contacto de una tradicional zona residencial bilbaína, rodeada de edificios centenarios y en la que hay un parque justo al frente de estos edificios que sirve como punto de encuentro. Trataré de no distraerlos más con estas vistas y continuar explorando este edificio desde sus alturas y contarles más de su historia que va unida con el llamado efecto Guggenheim que ha propiciado que algunas instalaciones del pasado de Bilbao se hayan reconvertido a escenarios culturales. Y este edificio, conocido como el de la Alhóndiga, comenzó su renovación total en 1999, cuando se decidió rehabilitar el edificio y convertirlo en un espacio multidisciplinar. El proyecto de renovación fue encargado al famoso diseñador francés Philippe Starck, conocido por su enfoque innovador y su habilidad para fusionar arte, diseño y funcionalidad en sus creaciones. Decir que la rehabilitación del edificio mantuvo su estructura original, pero transformó completamente sus interiores. Se completó totalmente en el 2010, siendo el resultado un espacio cultural de vanguardia que combina la historia arquitectónica del edificio con un diseño moderno y multifuncional. La Alhóndiga se transformó entonces en Azcuna Centroa, en honor a Iñaki Azcuna, quien fue alcalde de Bilbao y uno de los principales impulsores de la transformación actual de la ciudad. Dejando la azotea del Centro de Arte Azcuna, lo llevo por su parte baja, que es la que más atención capta, ya que el centro alberga una gran variedad de actividades y eventos que van desde exposiciones de arte contemporáneo hasta ciclos de cine, teatro, danza, conferencia y talleres educativos. Su programación está diseñada para ser inclusiva y accesible, atrayendo a públicos de todas las edades y perfiles. Y como uno es viajero y el tiempo en las ciudades es contado, quizás no se puedan ver todas esas actividades en detalle, pero sí poder apreciar la decoración interna que hay y es descubrir que mientras se camina por esa planta baja hay 43 columnas que sostienen el espacio central.
cada una de ellas diseñadas con un estilo único que representa diferentes culturas y épocas históricas. Este detalle es una muestra del enfoque global y diverso del centro, que busca llamar la atención de todo lo que puedes encontrar aquí en materia de arte entre lo local e internacional, o lo tradicional y lo contemporáneo. Aparte de las columnas, por un momento pueden apreciar la piscina ubicada en la parte superior, que se ve en una perspectiva increíble metros abajo, además de la escenografía de un lugar que mezcla mi concepto, algo de ese estilo industrial de Bilbao, con la modernidad, y por ello ha sido galardonado con varios premios, destacando su arquitectura y contribución al desarrollo cultural. Entre otros reconocimientos, este edificio destaca el premio al mejor edificio público rehabilitado en el 2011, otorgado por un colegio de arquitectos vasco-navarro, y el mejor proyecto cultural en los premios de la arquitectura española. El Centro Cultural Azkuna y el Museo Guggenheim son solo una parte de ese despertar artístico que Bilbao en los últimos años muestra, recibiendo premios como el de ser en 2018 la mejor ciudad europea en cuestiones de urbanismo, por reinventar espacios en los que el arte se prioriza, dando un descanso a sus visitantes. Si se fijan ustedes, en algunas partes de la ciudad encontrarán exhibiciones informales, como esta de frutas, verduras y plantas, en un sector cualquiera de Bilbao, y así, sin proponérselo, pueden encontrar otros escenarios en una ciudad donde el arte aparece en grandes dimensiones. Por donde camines vas a encontrar arte en Bilbao. Solo es dar un breve paseo por el río para ver, por ejemplo, algunas de las obras de arte urbano con murales, instalaciones y grafitis que adornan edificios, puentes y plazas. Aquí, por ejemplo, existe un plan llamado el proyecto IMGRA, Intervenciones Murales de Gran Formato, que ha sido fundamental en la promoción de este tipo de arte, permitiendo a artistas locales e internacionales transformar muros en lienzos llenos que exploran temas sociales, culturales y hasta políticos. Y este al cual nos aproximamos les da la idea de lo que hace esta ciudad para seguir siendo una galería al aire libre. Este es el mural de arte urbano quizás más grande que puedas encontrar en la ciudad, y lo encuentras en los bajos del puente de la Salve, y esta obra se llama Glitzabat, un mural de 990 metros cuadrados, equivalente a 8 autobuses de gran escala, un mural creado por las artistas Verónica y Cristina Werkmeister. Según las autoras, representa a dos mujeres de distinta edad sobre un fondo de encaje y una serie de nudos de tejidos que reflejan la complejidad de su relación. Se muestran dialogando y de sus corazones y cabezas salen tiras de colores, puesto que de ahí residen sus emociones. Esta mega obra de arte urbano es solo una de muchas que pueden encontrar en Bilbao, que no solo es el Guggenheim y que si son inquietos, curiosos y observadores, podrán encontrar en esta ciudad que ha priorizado la vida adaptando el arte como forma de embellecer más la ciudad más importante del País Vasco. Con estas vistas a los alrededores y con la fachada del Museo Guggenheim al fondo, despido otro capítulo de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero te haya gustado este breve recorrido por la ciudad, de la que aún me quedan bastantes lugares por mostrarles, pero eso será en otros capítulos. Si te gusta lo que has visto o tienes comentarios, escríbeme y comenta. Eso es muy importante para mí. Por ahora me despido, reciban un gran saludo, hasta pronto, chao.